Buenas tardes, queridos amigos, y la verdad es que es un placer encontrarme otra vez aquí. Ya van varias, eso parece ser señal de que no se han cansado ustedes de mí, ni tampoco Gustavo Bono, al cual le agradezco especialmente su generosa invitación una vez más. Como les acaba de explicar Gustavo Bono, vamos a hablar del vasco-cantabrismo, vamos a hablar nada más y nada menos de asuntos de hace 1000, 2000 y hasta 3000 años. Les propongo un apasionante, trepidante y disparatado viaje hasta los tiempos del Génesis, nada más y nada menos. Y aunque ustedes no se lo crean, ese viaje hasta los tiempos del Génesis, sin embargo, sigue teniendo efectos y consecuencias en la España del siglo XXI. No se me asusten de todas maneras, aunque vamos a hablar de cosas un poco lejanas y un poco abstrusas, voy a intentar hacérselo ameno, aparte de que el tema, no por mérito mío, sino porque el tema en sí lo es bastante ameno porque es un cúmulo de disparates absolutamente fabuloso. Y entonces, claro, de disparate en disparate, cualquier tema más o menos suele ser entretenido. Me van a permitir que me quite las gafas y que les vea a ustedes borrosos, porque si no, lo que veo borrosos son las letras, así que pasamos a ello. Antes de comenzar, tengo que hacer una pequeña aclaración terminológica. Voy a hablar fundamentalmente de cántabros, de vascos y de asturianos, fundamentalmente de cántabros y vascos, aunque los asturianos también van a tener su participación. Entonces aquí hay que hacer una pequeña aclaración. En el caso de los asturianos no es tan importante porque ustedes comprenden perfectamente bien la diferencia entre astur y asturiano. Por cierto, voy a tomar nota de la hora a la que empiezo, no vaya a ser que luego se me vayan las cabras. 5:05. Los astures y los asturianos, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando diga la palabra Astures voy a referirme evidentemente al pueblo prerromano, que habitaba más o menos, no exactamente, las actuales provincias de Asturias y León, a ambos lados de la cordillera, no toda la extensión, sobre todo hasta el oriente, por la razón que les voy a contar ahora, pero bueno, más o menos, grosso modo, la actual provincia de Asturias y la de León. Entonces, con astures y asturianos está claro que no hay ninguna diferencia, pero con los cántabros ya empieza a ser más complicado porque no hay cántabros y cantabrianos, hay cántabros de antes de Roma y hay cántabros de hoy. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Cada vez que utilice la palabra cántabros voy a referirme a los cántabros prerromanos. No lo puedo usar indistintamente porque no es lo mismo, ni la extensión territorial es la misma, ni el concepto, no sé cómo llamarlo, etnográfico, étnico, es lo mismo. Una realidad eran los cántabros prerromanos y otra cosa muy distinta son los cántabros como actuales habitantes de la comunidad autónoma de Cantabria. Yo sería cántabro, por poner un ejemplo, ¿no? Desde el segundo punto de vista, evidentemente, desde el primero me caigo un poquito lejos. Sin embargo, en el medio hay que meter otro concepto. ¿Por qué? Porque la palabra cántabros y la palabra Cantabria cayó en desuso, como os voy a contar después, y hubo muchos siglos en los que no se conoció así, se la conoce como la montaña y los montañeses, así durante muchos siglos. En crónicas de los siglos XII, XIII y XIV ya se empieza a llamar a los habitantes de la actual provincia de Cantabria montañeses, y así ha seguido siendo, y en cierto modo sigue siendo hasta hoy. Los cántabros nos llamamos indistintamente montañeses o cántabros, y como ustedes saben bien, la palabra montañés, pues nada más y nada menos está, el periódico más importante de allí es el Diario Montañés, el plato regional es el cocido montañés, yo qué sé, y las canciones típicas de mi provincia se llaman las canciones montañesas, ¿no? Pero, por un prurito historicista un poco ridículo desde mi punto de vista, en tiempos de la transición se pretendió recuperar el nombre de Cantabria, que también se había seguido usando, quizá de un modo más poético, de un modo menos político, digamos, ¿no? Más poético, más histórico, y se puso de nuevo el nombre de Cantabria a una realidad que no coincidía con la Cantabria prerromana. Sánchez Albornoz dijo en una ocasión
en el Ateneo de Santander en el año 81, motivo por el cual los regionalistas allí presentes, acaudillados por Miguel Ángel Revilla, el famoso humorista televisivo, le tiraron huevos porque se le ocurrió decir que rebautizar a la provincia de Santander como Cantabria era lo mismo, la misma cursilería, que si a los sorianos les daba por rebautizar su provincia como Celtiberia o a los sevillanos su ciudad como Tartesos. Pero en fin, tercera aclaración terminológica, los vascos. Aquí voy a hablar de tres cosas, los vascones, los vascongados y los vascos, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Los vascones es uno de los pueblos prerromanos que andaban por ahí, no exactamente en las tres provincias vascas, sino en el norte de Navarra y de Huesca, pero es uno de los pueblos que luego conforma la base humana de lo que hoy son los vascos, evidentemente. Entonces, los vascones son los vascones prerromanos. Los habitantes de las tres provincias eran los autrigones, los caristios y los bárdulos, que junto con los vascones forman lo que hoy se entiende como vascos, ¿de acuerdo? Pero entre los vascones y los vascos de hoy hay otra cosa, que es los vascongados, porque durante muchos siglos los vascos de hoy no se llamaron a sí mismos vascos, se llamaron vascongados, y las provincias no eran las provincias vascas, eran las provincias vascongadas, y la lengua, tal como la llamaban ellos, era la lengua vascongada, y los vascos eran los del otro lado del Bidasoa, era un galicismo, basque, les vasques, dicho así a la española, ¿no? Y el término País Vasco, que se empezó a usar solamente hace 100 y pico años, es otro galicismo. Los vascongados, a sí mismos, no se atribuían el solar vasco, sino el solar vascongado, las provincias vascongadas, Vasconia o Euskal Herria, si hablaban en vascuence. El País Vasco era lo que estaba del Bidasoa para el norte, lo que pasa es que luego se utilizó el concepto francés, se hispanizó el concepto Pays Basque y se empezó a decir País Vasco. Hechas estas aclaraciones terminológicas, vamos entonces, madre mía, cómo pasa el tiempo, a la cuestión. ¿Quiénes eran los vascones? Pues lo sabemos por las fuentes clásicas, por Estrabón, por Plinio, por Ptolomeo. Eran los que vivían más o menos en el norte de la actual provincia de Navarra y el norte de la actual provincia de Huesca. Al sur tenían los verones y los celtíberos, al este los olérgetes y los edetanos, y al oeste los bárdulos, que son, junto con los caristios y los autrigones, los que ocupaban las tres provincias vascas, no como hoy, que hay, digamos, dos al norte y uno al sur, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, sino, digamos, en tres franjas más o menos verticales, ¿no? La primera, la correspondiente más o menos al actual Guipúzcoa, a los bárdulos, la central, los caristios, hasta la ría del Nervión, y los autrigones, que eran del Nervión, es decir, de Bilbao, a la playa de Oriñón, si ustedes van a mi tierra a veranear, digamos, cerca del río Asón, ¿no? Es decir, el extremo oriental de Cantabria no era territorio cántabro, ni tampoco vascón, era autrigón. Castrudiales era puerto autrigón, no puerto cántabro ni puerto vascón. Importante la distinción entre bárdulos, caristios y autrigones por un lado y vascones por otro, porque no eran lo mismo. Es más, los romanos, que eran muy cuidadosos para estas cosas, les dividieron en dos conventos distintos. El convento cluniacense, con capital en Clunia, en Coruña del Conde, Burgos, englobaba a caristios, a bárdulos, caristios, a autrigones y a los cántabros, por supuesto, mientras que el César Augustano, con capital en Zaragoza, englobaba a los vascones. Entonces, ya que los romanos establecieran esa diferencia es muy significativa. Y luego también hay que tener en cuenta que a la hora de enrolarlos en el ejército romano, a los pueblos de las zonas conquistadas también se les englobaba por gens, por pueblos. Y los bárdulos, los caristios, los autrigones y los vascones siempre formaron unidades distintas. Pues bien, a los vascones los romanos les prestaron muy poca atención. La prueba de ello es que en las fuentes romanas no se recoge cuándo se conquista Baskonia, cuándo se entra allí, cuándo llegan las tropas romanas. Pasó desapercibida la fecha. Y además casi ni se le presta atención en las fuentes romanas. Y sin embargo, como contraste, a los lusitanos, a los cántabros y a los astures se les prestó muchísima atención. ¿Por qué?
porque eran muy belicosos y les dieron muchos problemas. Por eso hay tantas referencias a las guerras cántabras que se llamaban, que englobaba a las guerras cántabro-astures. Se le llamó guerras cántabras quizá porque el pueblo que más lata dio, que más belicoso fue el cántabro, pero la campaña fue común contra cántabros y contra astures. Hago, por cierto, un paréntesis para recomendarles un libro maravilloso que ha salido publicado hace unos pocos meses, no sé si lo habrán visto ustedes en las librerías, se llama La arqueología de las guerras asturcántabras, de reciente aparición. Es un libro fabuloso que recoge con un montón de fotos aéreas y de fotos de los materiales recogidos y, por supuesto, la explicación teórica de todos los descubrimientos que en los últimos 20 años se han realizado en la cordillera cantábrica de castros astures y cántabros y de campamentos romanos de asedio. Merece muchísimo la pena. Se llama La arqueología de las guerras cántabras, si no recuerdo mal, tiene varios autores. Coordinado por Eduardo Peralta, eso sí que lo recuerdo, que es un gran arqueólogo montañés. Bueno, entonces, de los cántabros, de lo que les pasó a los cántabros de los astures, se sabe mucho, porque les dieron mucho la lata y se saben fechas, se saben nombres, se saben lugares. De los vascones, nada. Es más, aunque hoy en día pueda parecer sorprendente decir esto, el territorio vasco de hoy fue un territorio profundamente romanizado. Por supuesto, los nacionalistas echarían las manos a la cabeza porque, claro, uno de los principales argumentos de su especificidad es que no fueron romanizados, ¿no? Para no entrar en detalles, simplemente les señalo que, por ejemplo, Álava y Navarra son dos de las provincias españolas que más topónimos latinos tienen. Todos los que acaban en ain, en ano, en iz, Estíbaliz, Legutiano, etcétera, etcétera, son topónimos de origen latino. Es más, por ejemplo, Petriquiz era un sitio que perteneció a un señor que se llamaba Petrus. Estíbaliz era un señor que perteneció, un lugar en donde hubo una villa de un señor que se llamaba Estibus. Es decir, hay una enorme cantidad de topónimos aparentemente euskéricos que son absolutamente latinos. Por ejemplo, otro ejemplo de la profunda romanización del territorio actualmente vasco, del territorio autrigón, caristio o bárdulo o vascón, en este caso les voy a poner una muestra de territorio actualmente cántabro, es Castrudiales, lugar donde se fundó nada más y nada menos que la Flavióbriga, la colonia de soldados que fundó Vespasiano. Y en territorio bárdulo, es decir, en territorio guipuzcoano, nos encontramos con el puerto de Fuenterrabía, un puerto importantísimo que está bajo el agua y que el gobierno del PNV no quiere investigar, y el puerto de Oyaso y las minas de Oyarzum, minas muy importantes que los romanos explotaban y cuyo producto embarcaban en Fuenterrabía. Y como digo, aunque no es el tema de la conferencia, todo este tipo de descubrimientos, todo este tipo de yacimientos no reciben ningún tipo de atención por parte del gobierno autonómico, porque claro, no tienen ningún interés en comprobar que ellos fueron tan romanizados como el resto de los españoles. Pues bien, los vascones colaboraron militarmente con cartagineses y con romanos. Esto sí se sabe de ellos, que los vascones fueron un pueblo que rápidamente se puso al servicio de las potencias militares que entraron aquí. Y es más, los vascones se empezaron a expandir gracias a sus aliados romanos. Es decir, los romanos repoblaban con los pacíficos vascones los territorios que tomaban a tribus belicosas. Por ejemplo, Calahorra, tras el exterminio de sus habitantes, fue repoblada, fue entregada por los romanos a los vascones para que la repoblaran. Luego, con la caída del Imperio Romano, se empieza a experimentar una expansión de los vascones hacia el oeste, es decir, sobre el territorio de bárdulos, caristios y autrigones. Y estos tres últimos pueblos, digamos, que desaparecieron de la historia, y en las fuentes los vascones empezaron a aparecer como linderos con los cántabros. Se funden estos cuatro pueblos, pero no del todo, porque en buena parte las fronteras dialectales del actual vascuence, más o menos, se corresponden con las fronteras de estos pueblos que les he dicho pre-romanos, más o menos, no es exacto del todo, pero existen ciertas similitudes entre el territorio bárdulo y el dialecto guipuzcoano, entre el territorio caristio y el dialecto vizcaíno, etc. Y lo más interesante de todo es que el territorio autrigón es
las actuales encartaciones, es decir, de la ría de Bilbao hasta Cantabria, fundamentalmente del río Cadagua para allá, es decir, en los sitios donde nunca se habló euskera. Balmaseda, el Valle de Carranza y todo esto son lugares en los que no se habló vasconce nunca. Bueno, sí, como es lógico ahora sí, porque las icastolas evidentemente han llegado a otras partes, pero ahí nunca se habló vasco hasta hace 40 años y además no hay un solo topónimo vasco en esa parte occidental de la provincia de Vizcaya, que es antiguo territorio, como digo, autrigón. Pues bien, ya hemos fijado los caristos, los bárdulos, los autrigones y los vascones, y ahora vamos a hablar de los cántabros. ¿Quiénes son los cántabros? Pues según las fuentes romanas, según Pomponio Mela, según Estrabón, según Plinio y según tantos otros, que por cierto lo fijaron con particular detalle, porque hasta dieron el nombre de todos los ríos: Salia, el Sella, Namnasa, el Nansa, Devales, el Deva, etcétera, etcétera. Y luego además hay un dato esencial: el Ebro nace en territorio cántabro. Ya eso más o menos, por supuesto, sirve como gran dato centrador de dónde se ubicaban los cántabros. Pues bien, según las fuentes clásicas, según las fuentes del siglo I a.C. y del siglo I después de Cristo, la Cantabria prerromana se extendía a grosso modo entre el Sella y la Agüera, en la ría de Oriñón, y más o menos con la cordillera de límite, aunque no del todo, porque buena parte del territorio cántabro y de las ciudades más importantes estaban al sur. Por ejemplo, la Peña Amaya en Burgos, la famosa Peña Amaya, o por ejemplo el importantísimo castro de Monte Bernorio en Aguilar de Campoo, que es el principal castro cántabro, el principal yacimiento de las guerras cántabras, está al sur de la cordillera, al lado de Aguilar de Campoo. Entonces sería más o menos lo que hoy es la provincia de Cantabria, quitando la esquinita de Casturdiales, y un buen pedacito de la parte oriental de Asturias, y un buen pedacito de León, Palencia y Burgos. Por eso digo que hay que aclarar esto, porque no coincide la Cantabria prerromana con la de hoy, ni la Asturias prerromana con la de hoy. Las guerras cántabras fueron un episodio muy recogido en las fuentes clásicas. Lo que pasa es que se perdió la más importante de todas. Había una fuente esencial que era el libro que dedicó Tito Livio a las guerras cántabras, ni más ni menos, pero se perdió. ¿Qué le vamos a hacer? Y lo único que nos ha llegado de ellos son las recopilaciones, o digamos los resúmenes que otros autores posteriores hicieron de la obra de Tito Livio. Es una grandísima pérdida que no hubiera llegado, porque claro, era la gran obra sobre la terminación de la conquista de Hispania, ni más ni menos, ¿no?, con Augusto, y sin embargo no pudo llegar hasta nuestros días. Pero en fin, como ustedes saben bien, como asturianos no se lo voy a contar, todos los episodios de las guerras astur-cántabras, se abre el templo de Jano, es decir, mientras no había paz en el imperio no se podían cerrar las puertas del templo de Jano. Augusto las abre, se viene aquí en persona a intentar luchar contra los bárbaros que desde las peñas les tiraban piedras y todo tipo de cosas. Les vence, se vuelven a rebelar, se arrojan a las llamas, se envenenan con tejo y se vuelven a rebelar, y entonces mandan a su mejor general, Agripa, y los soldados romanos se amotinan porque no querían volver otra vez allá arriba, donde esos locos de los picos de Europa que se dedican a rebelarse una y otra vez y a tirarles piedras y venablos, y finalmente pues matan a todos los hombres, matan a los niños en edad militar, les cortan las manos a los demás, y a las mujeres y a los ancianos y a los pocos que no matan les obligan a bajar a los valles, porque como ustedes saben bien, los cántabros y los astures vivían en castros, vivían en las cimas, y por eso, para tenerlos controlados y que no se volvieran a rebelar, a los pocos que quedan, después de este grandísimo exterminio, los bajan perdón, se me ha olvidado el pequeño detalle que luego volverá a salir, de que los romanos estaban espeluznados de que los cántabros, incluso crucificados, morían cantando himnos de victoria, crucificados en la cruz, lo cual a los romanos les parecía el colmo de la barbarie. Pues bien, les bajan a los valles, como digo, a los astures y a los cántabros, y por eso pierden sus lenguas prerromanas. ¿Por qué? Porque al ser estabulados en el fondo de los valles, fueron romanizados, y por eso lo que se hablaba aquí y en Cantabria antes de Roma desapareció, y por eso tanto los montañeses como los asturianos desde el principio empezaron a hablar romance, bueno, a hablar latín evidentemente, y luego romance. Curioso, por cierto, el detalle es esencial.
Porque, ¿por qué pervivió el vascuence? ¿Por ser más inconquistados y más belicosos? No, exactamente por lo contrario. Como no les dieron ningún problema, como no les tuvieron que coger y bajarlos a los valles, como no tuvieron que meterlos en prisión, digamos, les dejaron ahí en sus caseríos y conservaron su lengua. Y por eso el vascuence se sigue hablando y la lengua asturiana o la lengua cántabra ya no se habla. Curiosamente, el mito nacionalista vasco dice lo contrario. Perdón, no solamente el mito nacionalista vasco, sino el mito vasco-cantabrista, que les voy a contar ahora, dice exactamente lo contrario. Los vascos conservan su lengua porque son los únicos españoles que no fueron conquistados. No, no, al revés. Fueron los del norte de España los que no les prestaron atención, los romanos, porque no eran belicosos, les dejaron en su sitio y por eso siguieron hablando su lengua. Sus lenguas, que son varias. Pasamos, damos un salto en el tiempo y llegamos a la Edad Media. Entonces aquí se produjo mucha confusión. En primer lugar porque el término Cantabria cayó en desuso. En segundo lugar porque se confundió con el Ducado de Cantabria. El Ducado de Cantabria es una creación visigótica, es decir, cuando Leovigildo viene a sojuzgar una vez más a los cántabros, que eran gente muy revoltosa, conquista la ciudad de Amaya y crea el Ducado de Cantabria, pone aquí a un señor, a un gendarme, para que controle a los levantescos cántabros, y ese es el Ducado de Cantabria. Ducado que luego se extendió más o menos hacia ambos lados, hacia el este y hacia el oeste, y llegó hasta las cercanías de Logroño, donde hubo un cerro, donde había una ciudad que se llamó Cantabria. No se sabe si porque fue repoblada por cántabros, o porque, como formaba parte del Ducado de Cantabria, se le llamó así. El caso es que a esa ciudad se le llamó Cantabria, y la sierra que se ve viniendo, cuando vengan ustedes por el valle del Ebro, pasan a Logroño, verán que hay una sierra muy bonita, muy dentada enfrente, es la Sierra de Cantabria, por la cual se pasa a Álava, la sierra que separa Álava de La Rioja, se llama también la Sierra de Cantabria. Entonces, todos estos topónimos medievales, alto medievales, crearon la confusión con la Cantabria prerromana, que estaba más hacia el oeste. Y además se creyó durante mucho tiempo que la capital del Ducado de Cantabria era esta ciudad Cantabria, muy posterior, junto a Logroño, cuando hoy se sabe, y casi ningún medievalista lo niega, que la capital de Cantabria, del Ducado de Cantabria, fue la misma Amaya, la misma Cerro de Amaya, en el norte de la provincia de Burgos, que luego, por cierto, también representaría un papel muy importante en la conquista musulmana. ¿Por qué? Y además tiene mucha relación con Asturias, porque cuando caído el ejército en Guadalete y caída la corte en Toledo y comenzado el avance musulmán hacia el norte, los visigodos, el ejército, los restos que quedaban, se refugiaron en el primer sitio que encontraron que era defendible, que es Peñamaya. Y una vez caída Peñamaya también en manos de Tarik, siguieron hacia el norte. ¿Y cuál fue el sitio en el que se refugiaron? Pues evidentemente los Picos de Europa. Y esa es la razón por la que 6 años después de la caída de Amaya, tiene lugar aquí la batalla de Covadonga. Es decir, la resistencia que no pudieron presentar en Amaya se presenta en los Picos de Europa porque es una cordillera mucho más fácil de defender y más fácil en la que esconderse. Pues bien, la confusión medieval más influyente sería la creada por la Crónica Silense del siglo XII y el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy en el siglo XIII, porque el autor de esta primera crónica de la Silense utiliza varias veces como equivalentes las palabras Cantabria y Navarra. Entonces los estudiosos se preguntan, ¿y por qué? ¿Por un interés en hacer entroncar la casa reinante de Navarra con los cántabros? ¿O por el hecho de pertenecer estas ciudades que les he dicho antes, de Logroño al reino de Navarra? No se sabe bien. González Echegaray, uno de los principales historiadores, recientemente fallecido, por cierto, sobre la Cantabria antigua y prerromana, sostiene que quizá fuese por una especie de prurito erudito, ¿no? Porque en esa época, por ejemplo, había eruditos que al Andalus le llamaba la Bética, es decir, se usaba el viejo nombre latino
para no usar la palabra al-Ándalus, o al Reino de León le llamaban Galaecia, que también era otro término romano, y a Portugal se le llamaba Lusitania, también una especie de nombre poético histórico, ¿no? Entonces, quizá la palabra Cantabria empezó a utilizarse para designar vagamente a la gente que estaba al oeste de los vascones. Lucas de Tuy, en el siglo XIII ya, llamaría Rex Cantabriensum a Sancho el Mayor, y estos errores pasarían a la Crónica General de Alfonso X el Sabio. Pues bien, damos otro salto en el tiempo y otro salto en el espacio. De momento vamos bien de tiempo, ¿verdad? Pasamos a un tema distinto, pero que luego se entrelazará con lo que hemos hablado ahora. Siglo XV en las provincias vascongadas, luchas banderizas, señores feudales luchando entre sí y contra las villas y los campesinos, las villas y los campesinos contra los señores feudales. Las villas y los campesinos se ponen del lado de los reyes católicos para poner orden a tal desorden, y los reyes, en agradecimiento, les dan ventajas fiscales y políticas, es decir, el origen de los fueros. Es decir, por ejemplo, en premio a su fidelidad para someter a los nobles levantiscos, se concede a la gente del llano, a los habitantes de las villas, excepciones fiscales que en ese momento se identificaban con la hidalguía, ¿no? Para no pagar impuestos tenías que ser hidalgos. Entonces, en los reyes católicos se lo concede a todo el mundo en Vizcaya y Guipúzcoa. Además hubo otro factor, y fue la destacada participación de los vascos, vizcaínos y guipuzcoanos, sobre todo en la guerra civil contra Juana la Beltraneja. Y entonces entre una cosa y otra, entre esta cuestión y lo que les he dicho antes de las guerras banderizas, se les premia con exenciones fiscales similares a las de los hidalgos. Pero claro, lo que el rey da, el rey lo puede quitar, y entonces hubo mucha gente que empezó a estar interesada en reivindicarlo como derechos propios, es decir, como derechos que no habían sido otorgados por los reyes. Y así, de ser exentos como si fuesen hidalgos, se pasó a defender que se era exento por ser hidalgos, por ser todos hidalgos. Y entonces, como en Vizcaya y en Guipúzcoa todos estaban exentos y todos se suponía que eran hidalgos, se empezó a pergeñar la idea de que es que los vascongados, si alguna vez mezclo un término con otro, ruego que sean ustedes benéficos conmigo y metan el que debería haber dicho, vascongados. Se empezó a defender que los vascongados eran todos nobles desde tiempos bíblicos. Pero eso no es verdad, evidentemente, porque el fuero viejo de Vizcaya, que es de 1452, era un fuero estamental, solamente aplicable a los hidalgos, evidentemente. El igualitarismo del fuero, es decir, en el momento en el que se dice que todos son hidalgos y por lo tanto todos dejan de pagar impuestos, es exactamente del año 1527, ya con Carlos I. Pero bueno, todo esto que les he dicho del inmemorial carácter de la hidalguía de los vascongados, había que defenderlo, había que fundamentarlo en algo. Y entonces ahora toca dar un pequeño salto, nada más y nada menos que de 3000 años, y tenemos que irnos hasta la Biblia, y nada más y nada menos que al Génesis. Y me dirán ustedes, venga, señor Lanz, está usted siendo un poco exagerado con esto de arrancar el problema vasco del Génesis. Pues sí, el problema vasco arranca del Génesis, nada más y nada menos. Se lo explico. En Génesis 10:2 se dice que los hijos de Noé fueron Eso, Sem, Cam y Jafet. Voy a hacer un par de preguntas de cultura bíblica, y quien no las apruebe, a septiembre. Y uno de los hijos de Jafet fue un tal Tubal o Tubal. Y Flavio Josefo, se dice en el Génesis que fue. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, se inventó que Tubal pobló Iberia. Iberia con V, es decir, la Iberia caucasiana, la actual Georgia. Por supuesto, Tubal no repobló Iberia, pues Tubal no existió, el Arca de Noé tampoco.
Pero otros, desde San Jerónimo y sobre todo desde San Isidoro de Sevilla, se quedaron con la idea y la identificaron con la Iberia, con B, de la península ibérica, y de ahí arrancó, fíjense, San Isidoro, siglo VII, que Túbal era el padre de los españoles, era el que había poblado España después del diluvio universal. Así pues, los españoles somos los hijos de Túbal, pero claro, unos más que otros, porque no todos tenemos la misma primogenitura. Porque ¿quiénes son los únicos que han conservado la lengua que trajo Túbal del Arca de Noé? Los vascongados, que son los que conservan la lengua más antigua de la península. Y entonces los vascongados, los eruditos, por supuesto, luego por supuesto se extendió a los demás, pero algunos pseudoeruditos vascongados empezaron a defender que ellos eran los únicos descendientes sin mezcla de los hijos de Túbal, porque eran los únicos que habían conservado la lengua que había traído Túbal. Así que, pásmense, los vascongados presumían de ser los más españoles de todos los españoles. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿y por qué conservan ellos la lengua de Túbal y los demás no? ¿Qué había sucedido para que la lengua de Túbal, que se hablaba en toda España, dejara de hablarse en el resto de España y solamente se hablara en las provincias vascongadas? Pues que somos los únicos que no hemos sido conquistados. Y como aquí no ha habido nadie que haya venido a imponernos ni su orden político ni su lengua, por eso conservamos la lengua de Túbal. ¿Y quiénes fueron los más inconquistables de todos los inconquistables? Los cántabros, que les caían ahí al lado. Y entonces dijeron, pues está claro, los vascongados son los descendientes de los cántabros, y por eso, por ser los más inconquistados, los más inconquistables, los más belicosos, los que cantaban himnos de victoria aun siendo crucificados en la cruz, somos los vascongados. Obviamente todo es un disparate. El Génesis no es historia, Adán y Eva no existieron, Jafet no existió, Túbal no existió, el Arca de Noé no existió, Flavio Josefo se inventó que ese señor inexistente pobló Iberia con V, ni tampoco Iberia con B, y San Isidoro y compañía se sacaron de la manga, gracias a lo de Flavio Josefo, que la Iberia que repobló Túbal, el inexistente Túbal, era España. Pero es que además todo es inútil, porque ahondando por bueno todo eso, que todos esos señores existieron y que los vascongados son los descendientes de los cántabros, el argumento no sirve tampoco para nada, porque los cántabros fueron igualmente conquistados, igualmente vencidos y igualmente exterminados, y por lo tanto de nada sirve toda la argumentación para hacerse venir de ese inconquistable pueblo cántabro que sí fue conquistado, evidentemente. Y como he dicho antes, probablemente la razón por la que los vascos conservan hoy una forma actual de las lenguas que hablaban hace 2000 años es porque no les prestaron atención los romanos, no por inconquistados, no, sino porque les dejaron allí en sus caseríos, en sus montañas y en sus bosques porque nunca dieron problemas. Pero en fin, la cosa cuajó, sobre todo en la Edad Moderna, los siglos XV y XVI. Por ejemplo, en palabras del licenciado Poza, un señor que tiene calle en Bilbao, uno de los padres del mito, abro comillas, la nobleza de Vizcaya no tiene origen ni principio alguno, y de ella se puede decir que realmente ha conservado su libertad, su lengua y su hábito desde el patriarca Túbal a esta parte. Pero atención, no solo la nobleza vizcaína, pero claro, aquí cada uno arrimaba el ascua a su sardina, y no solamente la nobleza vizcaína reclamaba venir de Túbal, sino la dinastía reinante en España. Claro, porque la dinastía reinante de España provenía de los reyes que habían tenido origen aquí, en Pelayo y en Alfonso I. Y entonces, ¿cómo se vizcaíniza a la dinastía reinante? Diciendo que don Pelayo era un vizcaíno, y de ahí, de la nobleza vizcaína, arranca la Casa Real Española. Y este es uno de los motivos de la persistencia del mito, es decir, a los propios apologistas de la monarquía española les venía bien todo este mito para hacer venir a los reyes españoles a través del vizcaíno don Pelayo, del vizcaíno Túbal.
Estas son palabras de otro influyente autor, el bachiller Juan Martínez de Zaldivia, también del siglo XVI, dice, de donde, si bien discurrimos las familias nobles de los españoles y sus generosas prosapias y nacimientos, sin duda hallamos la mayor parte de ellos traer origen de los de esta tierra. Y aún se puede afirmar que los reyes de España tienen descendencia de los cántabros. Su majestad es natural español, descendiente de Túbal por la línea recta que trae de los cántabros. Los reyes de España descienden de los cántabros por ninguna nación del mundo enteramente señoreados. Fíjense que ahora que estamos en la edad moderna, cada vez que estos autores vascongados utilicen la palabra cántabro, realmente lo que están queriendo decir es vascongado. Los descendientes de los cántabros prerromanos serían los vascongados. Pero ojo, que lo de Túbal no era ninguna excepción, no es que los españoles y los vascos especialmente fueran singularmente obtusos, esto era una cosa bastante extendida. Por ejemplo, los romanos ya habían querido entroncar nada más y nada menos que con Eneas. Recuerden ustedes a Virgilio. Y unos cuantos siglos después, los ingleses sostuvieron, para dar mayor lustre a su dinastía, que descendían de un bisnieto de Eneas, que se llamaba Bruto, que había llegado a las islas británicas, que recibían el nombre por ser el Bruto, y fundó una ciudad que se llamaba Nueva Troya, que sería la actual Londres, ¿no? Pero bueno, regresemos a España. La tesis tubaliana y vasco-cantabrista no fue sostenida por ignorantes, sino que muchos de sus defensores fueron buena parte de los principales intelectuales de aquella época, por ejemplo, Florián de Ocampo y nada más y nada menos que Antonio de Nebrija. Pero, evidentemente, por razones que no hará falta que les explique, los autores más interesados en cultivar esta cuestión fueron los vascongados, ¿no? El guipuzcoano Esteban de Garibay, por ejemplo, cronista de Felipe II, nada más y nada menos, presumía de ser de nación cántabro, dijo que Túbal tuvo su primera habitación española en Cantabria, es decir, en las provincias vascongadas, los cántabros serían los que vinieron con Túbal, su lengua era la cántabra, que después pasaría a ser conocida como lengua vascongada, y estos cántabros serían los que siglos después mantendrían una lucha contra Roma por no caer en servidumbre. Asimismo, escribió Garibay que los árboles del escudo de Guipúzcoa, abro comillas, representan las muertes que con el veneno del tejo tomaron los cántabros guipuzcoanos en la guerra que con el emperador Octaviano tuvieron por no rendirse al Imperio Romano. Otro importantísimo autor que sostuvo el mito vasco-cantabrista fue el jesuita guipuzcoano Manuel de Larramendi, ya en el siglo XVIII, fíjense ustedes, el siglo XVIII, siglo de las luces, y en su discurso histórico sobre la antigua famosa Cantabria, escribió, abro comillas, los hombres de todas las naciones del mundo cultivado convienen en hacer ostentación y gala de descender y ser sucesores de antepasados heroicos y gloriosos, y el lustre, el honor y la gloria de ser legítimos descendientes de aquella heroica gente es de tan gran magnitud que sin escrúpulo podría afirmarse no haber otro mayor en el mundo. Los chistes de vizcaínos, de bilbaínos como fanfarrones, como ven, no son de ahora, es una cosa bastante antigua. Pero Larramendi, que era guipuzcoano, levantó celos entre los vizcaínos, porque como Larramendi hacía hincapié en la ascendencia cántabra de los guipuzcoanos, hubo muchos vizcaínos que se molestaron mucho. Un indignado bilbaíno le escribió diciendo que solamente pertenecía a los vizcaínos, abro comillas, la gloria de llevar la sangre de los verdaderos primogénitos de Túbal, la misma sangre que corría por las venas de los reyes de España a través del vizcaíno don Pelayo. Distinguía este bilbaíno entre la nobleza guipuzcoana, mera gracia y privilegio de los reyes, de la vizcaína, proveniente de los cántabros, por lo que, abro comillas, era atributo grande que tenemos los vizcaínos, siendo nobles por naturaleza, esto es, desde el primer ingreso de Túbal. Otro paisano suyo del siglo XVIII, Juan de Perochegui, escribió, los vascongados se hacen acreedores de los más elevados aplausos, tanto en España como en Francia, en donde sin excepción de la extensa casa de Bourbon, síncope de Bourbon, a las más heroicas casas que ha habido en ambas monarquías, les vino su origen de la estirpe de la nación vascongada, que excede con muchos quilates a la griega y a la romana. Su paisano Pío Baroja, un par de siglos después, se moriría de risa, evidentemente,
y escribiría: por poco no salen de la nación vasca el imperio persa y el de la China. Como ven, presumir de vascongado, o de cántabro, era el mayor timbre de gloria para un español de los siglos de oro. Y esto es muy interesante, sobre todo de señalar en Oviedo. Porque claro, presumir de tan limpia pureza de sangre en esos datos, en esos años, dio ventaja a los vascongados frente a las otras dos provincias que podían presumir de ser el origen de la monarquía y de ser el reducto de la España inconquistada desde el que arrancó la Reconquista. ¿Y cuáles son esas dos provincias? Evidentemente, las Asturias de Oviedo y las Asturias de Santillana, es decir, grosso modo, Asturias y la actual Cantabria. Pero claro, estos lo que decían es, bueno, sí, los asturianos y los montañeses son gente de muy alta prosapia por haber sido el origen de la Reconquista, pero nosotros más todavía porque somos los nietos de Túbal, los únicos que conservamos la lengua de Túbal. Y por eso lo tuvieron mucho más fácil para acceder a los altos puestos, a las altas jerarquías y a las altas responsabilidades, y ese es el motivo por el cual uno hoy abre un libro de historia de España del siglo XVI y se encuentra con Juan Sebastián Elcano, con Legazpi, con Urdaneta y con tantos otros. ¿Por qué? Porque en esos siglos era más fácil acceder a las jerarquías militares, a las jerarquías políticas, a ser secretario, a ser ministro, ¿no? Era muy difícil llegar a ser ministro, secretario de los reyes, si no eras vascongado, pero claro, era la prueba mejor de ser de muy rancio abolengo, ¿no? Y otras ventajas de la hidalguía universal vascongada: no pagar impuestos, lo cual no es un pequeño argumento; no padecer tormento y no hacer la mili. Respecto al no padecer tormento, es muy interesante, por ejemplo, la monja alférez Catalina de Erauso, guipuzcoana, en una ocasión en que la prenden por una de sus múltiples correrías en América, la van a dar tormento para hacerla cantar todos sus crímenes, y dijo: que soy vascongada, no me pueden dar tormento. Es decir, el tormento, la tortura, solamente se podía aplicar a la gente que no era hidalga. A los hidalgos no se les podía poner las tenazas al rojo y esas cosas. Y ella dijo: un momento, la única vez en su vida que se acordó de que era vasca, dijo: no, es que yo soy vascongada, soy de San Sebastián y a mí no me pueden dar tormento. Se comprende, pues, que los vascos se enfadaran mucho con la derogación foral de 1876, tener que empezar a pagar impuestos como los demás españoles y hacer la mili, ¿no? Y entonces uno de los que se enfadó mucho fue un carlista llamado Sabino Arana, y ahí empezó la historia. Los últimos rescoldos que quedan de todo este disparate de Túbal y de los privilegios y de la hidalguía y todo esto son el concierto económico, por cierto, y los derechos históricos reconocidos en la Constitución, que a mí me parecen una vergüenza que sigan existiendo en el siglo XXI. Damos otro salto, no en el tiempo, pero sí en el tema, y vamos a centrarnos un momento en la lengua, en el vascuence, que les he dicho antes, que era la prueba mejor de que los vascongados eran los descendientes de Túbal. Porque, como fue tomada como principal prueba, tuvieron especial interés los eruditos vascongados, interés no solamente erudito, sino interés incluso pecuniario en mantenerlo. Por ejemplo, Garibay, el cronista de Felipe II que les he mencionado antes, del siglo XVI, escribió que el patriarca Túbal hablaba vascuence, y la lengua de Cantabria, llamada ahora vascongada, fue la primera de España. Juan de Perochegui, que les he mencionado antes, escribió que la vascongada fue la lengua primitiva de España y Francia, y también la propia y nativa del patriarca Noé, y por consiguiente la primera del mundo, y aquella mesma que, infundida por Dios a nuestro primer padre Adán, fue la única hasta la mezcla y confusión de la Torre de Babel. Y esta lengua fue traída por Túbal a España, en concreto, según Perochegui, que tenía altos contactos para saber estos datos, en concreto en el año 143 después del diluvio, que corresponde al de 1800 de la creación del mundo. Larramendi, en el siglo XVIII, escribió que los vascongados son los españoles legítimos, impermixtos, descendientes de los primeros pobladores de España y de sus sucesores, como prueba el hecho de que son los únicos que han conservado la lengua que trajo Túbal tras el diluvio universal. E insistió Larramendi en que el verdadero nombre del vascuence debería ser lengua cántabra.
El vascuence, escribió Larramendi, no se llamó nunca con nombre universal de lengua vascónica, ni se hallará autor ninguno que así la llamase, sino lengua de los cántabros. Además, esta lengua es superior a todas las demás del mundo porque, mientras que las demás son obra humana, el vascuence es obra de Dios. Y este es el motivo por el que Larramendi sostenía que los ángeles hablan vascuence, y escribió: señores, si los teólogos y otros supiérades el vascuence, concluiríades al instante que el vascuence es la locución angélica, y que para hablar a los ángeles en su lengua es necesario hablarles en vascuence. No se rían tanto, que estamos llegando al siglo XIX y las cosas no cambiaron demasiado. Veo que hay unas cuantas sonrisas, pero esperen. Ya en el siglo XIX, inmediatamente antes de la invasión napoleónica, el durangués Pablo Pedro de Astarloa atribuyó al vascuence la categoría de lengua primitiva de la humanidad desde Adán y Eva. Pero claro, ya habíamos, digamos, avanzado un poco, estábamos en el siglo XIX, las ciencias habían adelantado un poco, y a este señor no se le ocurrió pensar que la había infundido Dios, sino que se trataba de un producto instintivo del hombre. Es decir, de la misma manera, y ojo que el argumento no es mío, es de él, es de Pedro Pablo de Astarloa, en su libro Discursos filosóficos sobre la lengua primitiva, sostuvo que de la misma manera que es natural para el caballo relinchar, y para el toro bramar, para el ser humano lo es hablar vascuence. Es más, sostenía que si a un niño se le deja solo en una isla y consiguiera sobrevivir, un Mowgli, lo que pasa es que Mowgli aprendió el lenguaje de los lobos, vamos a suponer que Mowgli se hubiera criado solo, Mowgli habría aprendido vascuence, porque la lengua natural, la que sale de una persona sin influencia de nadie, es el vascuence. Su contemporáneo, el abate vasco-francés Dominique Lahaye-Jean, estamos hablando del principio del siglo XIX, opinaba que el vascuence era la lengua original de la humanidad, cuyos primeros protagonistas, Adán y Eva, eran de origen vasco, evidentemente. Y el también vasco-francés Diaz de Vidasoe, en 1825, sostuvo que el vascuence era nada más y nada menos la lengua que hablaba Dios. Más de medio siglo después, finales del siglo XIX, casi, algunos de los que estábamos aquí casi habíamos nacido. El eminente explorador inglés Sir Henry Stanley, el famoso de Dr. Livingstone, supongo, estuvo por aquí de corresponsal en la última guerra carlista, en 1870 y tantos, y de su experiencia escribió, abro comillas, en muchos aspectos, como la lengua, el vestir, las costumbres, la superstición o la idea favorable que tienen de sí mismos, los vascos se parecen bastante, en mi opinión, a los galeses. Cada vascongado, al igual que cada galés, es descendiente de un rey o de un noble de alto rango. Adán fue el primero que habló vasco, si bien los hay que afirman que lo que habló fue galés. Noé habló vasco, los 10 mandamientos se han dicho que fueron escritos en vasco. Y en fecha tan reciente como 1910, siglo XX, el presbítero José García Oregui y Aramburu escribió un libro titulado, les leo el título, es un título largo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo descubierto, reconocimiento y demostración de la lengua paradisíaca en el vascuence. Damos ahora un salto para atrás y vamos a hablar de la contestación al vasco-cantabrismo. Es decir, no todo el mundo se creyó esto, evidentemente, no todos los eruditos se lo tragaron, y varios autores sostuvieron ya desde el siglo XVI que todo esto era una retahíla de patrañas, sobre todo centrándose en que la Cantabria de las fuentes romanas no eran las provincias vascongadas. Esta es la postura que se conoce como la tesis montaña cantabrista, es decir, los que dijeron que los cántabros eran pues, los que estaban más o menos en lo que se correspondía con la provincia de la montaña, con las Asturias de Santillana, ¿no? De esa época. Ya en 1578, Jerónimo de Zurita, cronista del reino de Aragón, en su libro Cantabria, descripción de sus verdaderos límites, desmontó la confusión geográfica basándose rigurosamente en las fuentes grecolatinas. Y curiosamente este libro, que fue escrito en 1578, no se publicaría hasta un siglo después, 1683. Y quédense con el dato, tarda un siglo en publicarse. Luego veremos por qué. La tesis vasco-cantabrista recibiría el golpe definitivo 2 siglos después, fíjense, 2 siglos después, en el siglo XVIII, cuando en 1768 el gran erudito Enrique Flórez
escribiría La Cantabria, con lo cual zanjaría para siempre la polémica, no la polémica tubaliana, la polémica de los límites de la Cantabria prerromana, si bien colearía aún bastante, como vamos a ver a continuación. Y la inmediata reacción de las Juntas Generales de Guernica, cuando se publica la obra de Flórez, fue protestar ante el rey porque lo escrito por Flórez, abro comillas, vierte expresiones indecorosas y opuestas a las prerrogativas, exenciones y antigüedad de este ilustre solar. Es decir, los señores que gobernaban en las Juntas de Guernica sabían muy bien que si esto cuajaba, es decir, si el desmentido de la tesis vasco-cantabrista y la tesis tubaliana cuajaba, ellos iban a tener lo más difícil para seguir defendiendo sus exenciones, es decir, no pagar impuestos, los fueros vascos, la fiscalidad vasca, etcétera, etcétera. Y por tanto le pidieron al rey que prohibiera la publicación del libro de Flórez. Entonces hay autores que han apuntado a la posibilidad de que una reacción similar fuera la causa por la que 200 años antes tardaran 100 años en publicarse el libro de Jerónimo Zurita, que se escribió en 1578, pero no se publicó hasta 1683. No se sabe a ciencia cierta, pero hay autores que lo señalan como una posibilidad, es decir, el interés por parte de las instituciones vascongadas de que ese libro no se publicara. Pero a pesar del trabajo de Flórez y de otros, el mito del vasco-cantabrismo consiguió llegar hasta casi nuestros días. Por ejemplo, Cadalso, nada más y nada menos, en sus celebérrimas cartas marruecas, llama cántabros a todos los que hablaban vascuence. Dijo textualmente los cántabros, entendiendo por este nombre todos los que hablan el idioma vizcaíno. En 1808, con la francesada, los bilbaínos redactaron un manifiesto para oponerse a los franceses, para animar a sus paisanos a tomar las armas contra el invasor. Por cierto, paréntesis, no me puedo ahorrar la maldad. Yo tengo un diablillo que me sopla siempre por la oreja derecha, evidentemente, y no lo puedo evitar. De todos los manifiestos, de todas las proclamas que se redactan en España en 1808, que fueron muchísimas, en todas las provincias, en todas las ciudades importantes, en todas ellas evidentemente se mencionaba a la patria, se mencionaba al rey, se mencionaba la defensa de la religión, etcétera, etcétera. Pero hubo dos lugares donde más que al rey y más que a la religión se defendía a España y a la patria, y continuamente utilizando la palabra España y la palabra patria. Curiosamente, esos dos lugares fueron Cataluña y País Vasco. Y les voy a dar la prueba, una de ellas, el Manifiesto de los Bilbaínos, 1808. Aquí vuelven a mezclar vascongados y cántabros. Recuerden que seguimos en esa confusión, que se utilizaban como sinónimos, ¿de acuerdo? Los vascongados a los demás españoles, es un párrafo solo. Los vascongados a los demás españoles. Hemos sabido con dolor que el astuto y pérfido enemigo ha pretendido sembrar entre vosotros la desconfianza. Él es quien, difamando la lealtad cántabra, ha propalado enfáticamente que las tres provincias vascongadas y Reino de Navarra son partidarios de los franceses. En verdad, los cántabros se compadecen de la ceguera de los franceses. Tiemble Bonaparte después de descubierto su maquiavelismo en Aranjuez. No espere encontrar un solo partidario entre los cántabros. Y el inglés Richard Fox, en su famoso libro de mano para viajeros por España de 1845, mediados del siglo XIX, escribió: estas provincias, se refiere a las vascongadas, son la Cantabria de los antiguos. Este rincón del país, como nuestro país de Gales, dice lo mismo que Stanley, es el hogar de lo que queda de los habitantes aborígenes. El vasco de nuestros días sigue siendo el cántabro de siempre, impaciente ante el dominio extranjero. Y otro ejemplo de la pervivencia del error, incluso en ámbitos institucionales, fue la ley de 29 de septiembre de 1847 de creación de las regiones. Fue uno de los varios intentos de regionalizar España en el siglo XIX, que no cuajó ninguno por los vaivenes electorales, los vaivenes políticos, pero en este caso, el proyecto del 47, que por cierto, si no recuerdo mal, creaba una región llamada Asturias, con tres provincias, Oviedo, Gijón y Santander, curioso. Ojo, que si se hubiera cuajado entonces, hoy no nos llamaría la atención. Y hoy
creeríamos que las provincias de Gijón, de Oviedo y de Santander son de Asturias de toda la vida, igual que se pensaba que en otra de las divisiones del siglo XIX que Logroño tenía que formar parte de Aragón y Badajoz de Andalucía y Lérida de Aragón, es decir, que lo que hoy entendemos como comunidades autónomas como algo inamovible y fijado por la voluntad de Dios o de Túbal, no es así, es lo que es pues porque se fijó así por Javier de Burgos en 1833, si se hubiera fijado de otra manera, las cosas serían de otra manera. Pero en fin, en esta división, como digo, de 1847, una de las regiones se llamaba Cantabria. ¿Adivinan ustedes en qué consistía? En las 3 provincias vascas y Navarra, con capital en Pamplona. Otro dato interesantísimo, los parlamentarios foristas vascongados, seguimos en el siglo XIX, ya vamos acabando, más o menos. ¿Les está cansando el viaje hasta el Génesis de ida y vuelta o vamos bien? ¿Vamos bien? Los parlamentarios foristas vascongados fueron los parlamentarios que se opusieron a la derogación de los fueros, a las 2 derogaciones de los fueros, la de 1839 tras la Primera Guerra Carlista y las de 1876 tras la Última Guerra Carlista. Y entonces, uno de los argumentos que emplearon fue que los vascongados eran descendientes de los inconquistados cántabros y por lo tanto eran merecedores de conservar los fueros que les había dado Túbal, evidentemente, que no les había dado ningún rey de Castilla. Joaquín Barroeta, senador guipuzcoano, por ejemplo, declaró: esta raza vascongada pertenece a la de los cántabros, cuya historia es famosa en la antigüedad, y son sus descendientes bien dignos de la benevolencia del Senado. Es decir, no nos quiten ustedes los fueros, no sean malos, que somos los tataranietos de los cántabros. Por ejemplo, citó el célebre párrafo de Estrabón sobre los cántabros, entonando himnos de victoria al morir crucificados, que les he dicho antes, y textualmente proclamó en el Senado: el mismo Estrabón refiere que habiendo sido crucificados algunos vizcaínos, estos cantaban en las cruces. El conde de Llobregat, aunque título catalán era otro diputado vizcaíno, hizo de los héroes vascongados de la Guerra de la Independencia las más recientes encarnaciones de los cántabros. Declaró: si quiero saber quiénes son los verdaderos cántabros de la historia, que vencían y resistían a todas las invasiones extranjeras desde los tiempos más primitivos con ruda energía y con incomprensible tenacidad, hasta el punto de ser hoy legendaria y proverbial, Jáuregui y Espoz y Mina y las últimas guerras me lo dirán mejor que todos los estudios etnológicos. Y Mateo Benigno de Moraza, en este caso alavés, declaró: las instituciones vascongadas arrancan, brotan y se derivan inmediatamente del primitivo estado de independencia del país, de aquel estado de independencia originaria en que el país se estableció y organizó, porque el país ha sido siempre independiente y ni los fenicios, ni los cartagineses, ni los romanos, ni los godos, ni los árabes, ni nación alguna invasora la ocuparon y dominaron. Pero es curioso que este argumento erróneo, que sirvió a los vascongados de los siglos de la Edad Moderna y a los foralistas decimonónicos para defender su especial españolidad, les serviría en el siglo XX a los nacionalistas para lo contrario, de lo que se deduce que de los disparates se pueden sacar consecuencias disparatadas en un sentido o en el contrario. Sabino Arana escribió: la historia vizcaína anterior al siglo IX es casi desconocida. Solo se sabe que en ninguna época precedente había sido sometida a Vizcaya por nación alguna. Es decir, admite que no se sabe nada, pero de lo poco que se sabe es que nunca habían sido conquistados, lo cual no es poco saber, por cierto. Y por supuesto, esa independencia originaria, perdida, es la que los nacionalistas vascos consideran que los vascos están obligados a recuperar. Ramírez Olano, Pantaleón Ramírez Olano, PNVista, ya en 1939, recién acabada la Guerra Civil, escribió: hemos visto a la personalidad vasca brillar en la cultura superior de Istúriz, de Altamira, de Santimamiñe. Conservarse, es decir, todas las cuevas, las pinturas de las cuevas prehistóricas de lo que se llama Arco Atlántico, Asturias, Cantabria, País Vasco y Aquitania, sería cultura vasca. Conservarse a través de la prehistoria, no desmerecer por colonizaciones, ni invasiones celtas, ni fenicias, ni griegas, ni cartaginesas, ni romanas, ni visigóticas, rechazar las oleadas árabes y africanas, perder soberanía en 1839
y en 1876. En 16.000 años, nada más y nada menos. Desde la época magdaleniense a nuestros días, la personalidad vasca se mantiene íntegra. Y ya hemos llegado al siglo XX, cuando, gracias a Dios, ya nadie, o casi nadie, sostiene el mito, y cuando digo casi nadie, evidentemente me estoy refiriendo a los nacionalistas. Unamuno escribió al respecto: causa fundamental de largas consecuencias erróneas y de embrolladas opiniones ha sido el haberse confundido durante mucho tiempo a los vascos con los cántabros. El empeño en hacernos cántabros viene de que quieren muchos, como un honor, aplicarnos cuantos rasgos de inaudita barbarie cuentan los romanos de los cántabros. Aquí para nada entran los euskaldunes si no es como protegidos de Roma. Menéndez Pelayo: el amor patrio y el amor regional es para nosotros cosa tan digna de respeto que la miramos con indulgencia, aun en sus mayores exageraciones. Para nosotros, especialmente cuando no se trata de un libro de historia, es cosa de todo punto indiferente que los vascongados se crean o no hijos y descendientes legítimos de los antiguos iberos, que se atribuyan o no parte en la guerra cantábrica, donde la tuvieron, ciertamente, aunque en el concepto de auxiliares y amigos de los romanos. El bilbaíno Gregorio Valparda, asesinado en el barco prisión Cabo Quilates al comenzar la guerra civil en el 36, este era un diputado intelectual liberal, enterraría definitivamente la errónea tesis vasco-cantabrista con un punto de pesadumbre en una conferencia que pronunció en el Ateneo de San Sebastián en noviembre de 1919. Y estas son las palabras de Valparda: con solo abrir cualquier libro vascongado anterior al siglo XIX, veréis que la tradición de este país es no la de que seamos vascos, sino la de que somos cántabros, y que como cántabros tuvimos abierto, cuando el mundo entero estaba pacificado, el templo de Jano. Desgraciadamente, esta tradición, en cuya defensa tanto empeño pusieron nuestros antepasados, es hoy tan insostenible como eso de que seamos vascos. Por cierto, curiosa frase, como eso de que seamos vascos. Serenamente juzgado, hay que reconocer que la escuela santanderina, representada por numerosos escritores, desde el padre Francisco de la Sota hasta Aureliano Fernández Guerra, a la que Llorente se había inclinado, ha dejado la cuestión definitivamente resuelta en nuestra contra. Fíjense el punto de pesadumbre, ¿no? Qué lástima no poder seguir presumiendo de ser descendientes de los cántabros, pero ¿qué le vamos a hacer? No lo somos. Y Julio Caro Baroja, en 1984, recordaba la perduración del mito con estas palabras: el tubalismo, cosa más que problemática, el tubalismo, cosa más que problemática, se unió al vascocantabrismo, cosa más falsa aún al parecer. Pero hasta el siglo XIX hubo quienes creyeron que el cántabro fiero, invencible, había sido el vasco. Y ya con esto vamos a terminar. La cosa así como yo voy a terminar, la cosa del vasco-cantabrismo y de todas estas patrañas no ha terminado todavía. Por ejemplo, hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, entrevistaron en la revista Ritmos 21 a Jon Juaristi, y este declaró: este tipo de planteamientos mendaces y cogidos por los pelos de que mis antepasados fueron oprimidos y se les impuso la lengua del enemigo, pues bueno, ¿qué estáis diciendo? Si los vascos, desde que se tiene noticia, han sido una comunidad privilegiada, lo vasco era el símbolo del privilegio. Como somos los primeros españoles, no pagamos impuestos. Como somos los primeros españoles, hablamos una lengua prehistórica, que nos sirve sobre todo como pretexto para no pagar impuestos. No está mal, pero si esto es opresión, que venga Dios y lo vea. Y ya para terminar, vámonos un poquito más atrás, hasta 1962. Porque en ese año, un vecino de Azcoitia, Ramón, ¡ay madre! Baglietto, no me sale el apellido, perdonen, Ramón Baglietto, salvó a un niño de ser atropellado. Él iba por la calle y vio a una señora con un bebé en brazos y un niño de un par de años en la mano. Y entonces el balón se escapó y el niño de 2 años salió detrás del balón, y era una cuesta abajo, y en ese momento venía un camión. El señor se dio cuenta de que el camión se iba a llevar... la madre echó a correr detrás del niño, evidentemente. Y entonces este señor se dio cuenta, le arrebató en el último momento al niño de los brazos
y el camión, perdón, me estoy equivocando, salvó al niño que había salido a por el balón. Ay, no, ya me acuerdo cuál de los dos niños es, perdónenme. No, lo he dicho bien, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Le arrancó al niño pequeño de los brazos y el camión arrolló a la madre y al niño que estaba atrás del balón, perdonen. Es que estoy hablando de memoria y falla. Entonces salva al bebé y mueren la madre y el niño pequeño. Pasan los años y este señor fue posteriormente concejal de la UCD. Y en el año 80 fue asesinado por la ETA. Le ametralló, iba en el coche, le ametralló y el coche se paró. Evidentemente él quedó mal herido, pero no murió. Entonces uno de los etarras se acercó y le remató. Le ametralló ya totalmente mal herido y le remató. Pues bien, este señor que le remató se llamaba Cándido Azpiazu, era el bebé al que había salvado él 20 años antes. Cuando le salvó se llamaba Cándido Azpiazu, Cándido con C, y cuando le asesinó se llamaba Cándido con K, evidentemente, pero es la misma persona. Pues bien, condenado a 49 años, salió pocos años después, y por cierto, supongo que igual hasta lo han leído ustedes en la prensa, montó una cristalería en el bajo del edificio donde vive la viuda y los hijos de Ramón Baglietto. Así que la viuda, cada vez que sale de su casa, la cristalería que tiene debajo es la del asesino de su marido, ¿no? Pues bien, algún tiempo después, el 14 de agosto del 2001, le entrevistaron en El País. Y el entrevistador le hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo pudo usted asesinar a su segundo padre, al hombre que le había salvado la vida? Y contestó Cándido Azpiazu. Yo no soy un asesino, yo he matado por necesidad histórica, por responsabilidad ante el pueblo vasco, que es magnífico, que tiene una magnífica cultura, que habla una de las lenguas más antiguas de Europa y que nunca fue vencido ni por romanos, ni por visigodos, ni por árabes. Y colorín colorado. Muchas gracias. Pues nada, ya que me ofrecen el micrófono, tenemos que aprovechar para abrir un diálogo con nuestro buen amigo Jesús Laiz, que además hace muy poco ha estado aquí, en este caso con un tema catalán, hace pues 15 días. Hace un mes. O un mes, eso. Bueno, entonces, que estamos ante una persona, como presentó Gustavo Bueno Sánchez, que domina perfectamente la formación de estos mitos oscuros que de alguna manera pues han cuajado en esos dos territorios, ¿no? Y que entonces yo, después de haberlo escuchado atentamente, además de felicitarle porque nos ha ofrecido una tremenda información podríamos decir, antropológica, histórica, bíblica, y bueno, y luego pues sencillamente de ese material que nos ha ofrecido, yo he ido organizando un poco lo que podría ser una cuestión que yo le planteo y en cierta medida también con la intención de que él vaya más allá, y esta cantidad de detalles, de datos, pues llegamos a verlos de alguna manera organizados a través de algún nexo filosófico, vamos, que es lo que quiero lanzar yo aquí ahora, ¿no? Yo creo que lo que he escuchado ahora mismo obedece pues a un conjunto de variantes, mutaciones del mismo mito, que tienen un origen bíblico y que ha ido recorriendo la historia, la Edad Media, la Edad Moderna, que de alguna manera pues ha atravesado el tránsito de las monarquías, de monarquías medievales a monarquías modernas, ¿no? Y entonces preguntarle, la primera de las preguntas, si es posible ofrecer algo así como
desde el núcleo originario, estas variaciones y estas mutaciones, ¿a qué razones obedecen? Desde un punto de vista no solo antropológico, sino también histórico, ¿no? Claro, porque la antropología de la que él nos ha hablado está cruzada por la propia historia, claro, hablar de reyes, de monarcas. Por cierto, ¿no?, que me ha gustado mucho esto, claro, como se está hablando de la monarquía española, pues el enfrentamiento entre esos monarcas que de alguna manera existían gracias a la nobleza, y por tanto la monarquía tenía que utilizar, podríamos decir, procedimientos pues para mantener, para sofocar las rebeliones nobiliares, pero luego que esos mismos monarcas en un momento determinado les quitan estos privilegios y de alguna manera se apoyan en otras fuerzas, como estoy recordando ahora, él ha hablado de la Beltraneja, la guerra civil pero yo me estoy recordando ahora mismo una guerra civil anterior, que es la entronización de los Trastámara aquí que es la guerra civil entre Enrique II y Pedro I el Cruel. Precisamente Enrique II, más partidario de lo que podríamos llamar estos nobles levantiscos, a los que daba privilegios, pero Pedro I el Cruel se apoya más en otras fuerzas, ¿no?, de carácter, pues eso, los mercaderes andaluces, en fin. Entonces, la cuestión que yo pregunto es, sin embargo, el mito famoso que nos ha expuesto aquí, pues de alguna manera mantiene un núcleo, pero con variantes importantes. Y mi pregunta es, ¿cabe la posibilidad de hacer un recorrido, ¿no?, y por estas variantes y encontrar, podríamos decir, razones, esto de lo que tanto ha trabajado Jesús Laiz, ¿verdad? Esto que llamamos metodologías beta 2, nosotros, es decir, aquellas maniobras por parte de las monarquías, podríamos decir, y también del Imperio Romano, claro, sin duda alguna. Estamos hablando del Imperio Romano y después de las monarquías cristianas y del Imperio Católico Español, sin duda alguna. Si cabe la posibilidad de encontrar cuáles fueron las razones de estos monarcas o de estos emperadores para dar estas modulaciones o estas variaciones a este mismo mito, ¿qué razones, ¿no?, si esto podría darse? Esto por un lado, este tema de las variaciones de un mismo mito, en la medida en la que se cruzan con realidades políticas realmente existentes como los imperios y las monarquías, ¿por qué razón siguen existiendo y por qué se modulan? ¿Por qué varían, ¿no? Si hay posibilidad, y él es el más indicado y que en el caso de que esto ocurriera, pues estaríamos ante eso en lo que Jesús Laiz es maestro, en ofrecernos precisamente aquellas metodologías político-históricas que han sido utilizados con verdadero éxito, pero que en el momento en el que han cristalizado, pues eso deja de ser historia para convertirse en otra cosa, que es naturalmente ideología, etcétera, etcétera. Y entonces, si esto es posible y si él lo habría pensado. Y luego, una segunda cuestión muy interesante en relación a su conferencia, claro está, pues es el habernos puesto aquí sobre la mesa otra realidad histórico-política de una enorme importancia, y es la existencia de naciones étnicas abundantísimas. Y yo, por supuesto, me he quedado pues boquiabierto con la cantidad de información que nos ha suministrado aquí, porque pues para mí era la cosa mucho más simple, ¿no? Pues yo lo zanjaba ya está, vascones, cántabros, etcétera, y sin embargo eso es mucho más complejo, y esto supone que las naciones étnicas eran abundantísimas. Y, claro, en el caso del Imperio Romano, esto se transforma en guerra. Esto que nosotros llamamos guerra, don Gustavo decía tipo 1, pero que dicho muy rápidamente es aquellas guerras en las que el imperio, pues naturalmente tiene que dominar a los bárbaros, siendo
las diferentes naciones étnicas, por así decirlo, pues manifestaciones de algún tipo, pues de pueblos bárbaros. Y entonces lo que nos ha contado él de la romanización o no romanización, esto es una cosa para mí reveladora y que supone esto, estas guerras completamente necesarias para el imperio y después para y naturalmente después para la monarquía y después para el imperio español y en el presente en marcha para la monarquía, es decir, que seguimos en las mismas. Esta es la cuestión y naturalmente yo no voy a pedirle a él que nos ofrezca la solución, pero sí decirle que he vuelto a ver en su conferencia una espléndida lección de, por un lado, esto que decía yo, las variantes de este mito oscuro que sigue perdurando de alguna manera, porque lo que nos ha recordado de este Tarra, la cosa es clarísima, es una reedición, ¿verdad?, con otros componentes y otras variantes, pues eso, cuáles son las posibles razones, no solo antropológicas, sino político-históricas, que hace pues que estas variantes, pues de alguna manera resulten, vamos, no sean, por así decirlo, aniquiladas. Y luego, pues esta otra cuestión de lo que serían estas metodologías que nosotros hablamos es decir, el interés que tienen, pues las monarquías, los emperadores, los presidentes de gobierno, los presidentes de comunidades, en utilizar esto recurriendo a la historia, pero que eso deja de ser historia porque pues eso, es pura ideología, eso no añade nada a la historia, pero sí, sin embargo, confunde, pero de eso se obtiene algún rédito o algún beneficio. Muchas gracias, Jesús. Complejas preguntas las que me hace usted, caballero. Porque compleja ha sido la conferencia, además riquísima, por todos estos asuntos que están ahí cruzados. La primera pregunta, ¿no? ¿Cuál puede ser el interés de las monarquías en utilizar estas cosas, ¿no?, para su afianzamiento o para su ¿no? O no un por qué, sino un cómo, quizá, ¿no? Porque cómo lo han hecho, ¿no? O a qué se debe. Yo creo que hay que ubicar todo esto en el contexto europeo de su época. Quiero decir que esto no es ninguna especialidad española, no pensemos que esto solamente pasaba en España. Antes he mencionado, por ejemplo, el caso de Roma, ¿no? Nosotros somos descendientes de los troyanos. Ya nos lo explicó Virgilio en la Eneida, descendemos de Eneas, y los ingleses igual, ¿no? Los ingleses decían que descendían de Bruto, el nieto de Eneas y tal, ¿no? Y eso es una constante en todas las monarquías del mundo, en cualquiera. Es más, en Francia en el siglo XVIII hubo un célebre enfrentamiento, no me acuerdo cómo se llamaban ahora los marqueses, era el marqués de A y el marqués de B, y uno de ellos había trazado su genealogía, le habían trazado su genealogía, evidentemente un genealogista a sueldo, nada más y nada menos que hasta Poncio Pilatos, o sea, que se creía descendiente de Poncio Pilatos. Evidentemente ese genealogista fue muy generosamente pagado, si le hubiera rastreado solamente hasta 200 años atrás no hubiera sido tan generosamente pagado, ¿no? Entonces según parece, descendía de Poncio Pilatos, según sus investigadores particulares. Y había otro marqués que tuvo más suerte todavía, porque nada más y nada menos que le hacían descender de la Virgen María. O sea, era un primo de Dios, ¿no? Primo de Jesús. Si descendía de la Virgen María... Bueno, es más, se supone que tuvo que ser, sí, eso, descendiente de algún hermano de Jesucristo, ¿no? El primo de Dios, sí. Así, entonces, estos dos señores un día se encontraron en la corte en Versalles y el descendiente de la Virgen María se enfadó mucho, yo creo que le retó a duelo o algo así, al otro, al descendiente de Pilatos, con el argumento de Sire, su familia trató a la mía indecorosamente, ¿no?
Claro, como Poncio Pilatos se había cargado a su primo Dios. Entonces, todas estas idioteces que hoy nos llaman la atención, porque son profundas idioteces, en el siglo XV la gente se lo creía. Y si se lo creía, bueno, en el siglo XV, en el XVI, en el XVII y en el XVIII. Y hoy en día, si busca usted en Internet, hay compañías genealógicas que le hacen a usted descender de quien usted quiera, ¿eh? Y bueno, no sé, de Wotan, de Odín o de Júpiter, si quiere, ¿no? Entonces, esto evidentemente, cuando el protagonista son las casas reales, tiene una consecuencia mucho más grave, que son las consecuencias políticas, ¿no? Tanto para los de su época como para las posteriores. Porque al fin y al cabo todo esto que estamos hablando no es más que el enquistamiento de un disparate. Un disparate que podía no haber nacido perfectamente, o que podría haber nacido pero solamente lo mantuvieron dos eruditos y luego se olvidó. Pero muchas veces los disparates se retroalimentan, por ejemplo, cuando hay dinerito de por medio, ¿no? Oye, mira, Majestad, dígale al señor Flórez que no publique estas cosas, porque como demuestre que no somos los descendientes de los cántabros, ¿cómo vamos a defender el régimen foral? ¿No? Y con las monarquías exactamente lo mismo. Para un rey, qué mejor que descender del Olimpo o de... Estaba ahora intentando recordar uno de los montaña cantabristas, Francisco de Sota, paisano mío, por cierto. Por cierto, hay un error en lo que dice, no me acuerdo si era Baroja o Valparda, o no me acuerdo qué era, Valparda, cuando dice, hay que reconocer que la escuela santanderina tenía razón, no es la escuela santanderina, es decir, no todos los que desmontaron el mito vasco-cantabrista eran montañeses, ni mucho menos. Es más, el primero de ellos, Fray Jerónimo Zurita, era cronista de la Corona de Aragón. Y el gran develador de ello, Flórez, era de la provincia de Burgos. Es decir, no tiene por qué ser una especie de enfrentamiento entre provincias, pero en este caso sí, era un montañés de Ponte Arce, se llamaba Francisco de Sota, y escribió un libro, también en el siglo XVII, también sobre todas estas cuestiones un poco antes que el padre Flórez, de bastante menos importancia. Y este tema sí lo desveló, lo desmontó, perdón, el tema de las fuentes, el tema de la ubicación geográfica de los cántaros y los balcones, los vascones, perdón. Y sin embargo, en ese mismo libro cometía el disparate de hacer descender a la dinastía española de Osiris. Una cosa de Egipto, porque Osiris, que realmente no era Dios, evidentemente, este señor era además cura, el padre de la Sota. No podía creer que Osiris era Dios, pero sí que habría sido algún tipo de gerifalte o de rey o de algo así, y hacía descender a la monarquía española de Osiris. Si no me equivoco, creo que era el padre Sota, igual era otro. Si no es el padre Sota, que el padre Sota me perdone, pero yo creo que era él. Es decir, los disparates, incluso en gente que luego es razonable desde otros puntos de vista, son muy generosos en la historia de la historia de la humanidad es muy generosa en disparates. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los poderes políticos cometen este tipo de tonterías? No nos vayamos muy lejos. En Estados Unidos hay millones de personas que siguen creyendo que son el pueblo elegido, el pueblo al que le estaba reservado esa tierra para ser los gobernantes del mundo. El Manifest Destiny, el destino manifiesto, ¿no? Nuestra raza, la raza anglosajona, tiene el destino manifiesto de enseñorear el hemisferio americano, por no hablar de los derechos históricos de los judíos en Israel. Es decir, los judíos tenemos derecho a regresar a Israel por imperativo bíblico, no por otra serie de cuestiones, sino por restaurar la tierra de Canaán que nos había regalado Dios, ¿no? Y eso ojo, que ese es uno de los argumentos esenciales por los cuales se creó el Estado de Israel, porque cuando el movimiento sionista a principios del siglo XX empezaba a tener empuje, hubo varios intentos de ubicar a los judíos en otros lugares del mundo. Hubo uno, por cierto, muy curioso,
justamente encima de las cataratas del Niágara hay una isla en medio del río, una isla muy grandota, donde hubo un intento, es más, se puso la piedra fundacional del nuevo Israel, y sigue ahí, un señor, no me acuerdo cómo se llama, un judío americano, que pretendió coger a todos los judíos del mundo y crear la nueva Israel en esa isla, justamente encima, pocos kilómetros antes de la gran catarata del Niágara. Y hubo planes para enviar a los judíos a Madagascar. El propio Goering, durante la Segunda Guerra Mundial, quiso haber enviado a los judíos a Madagascar. Lo que pasa es que luego la cosa se puso complicada por la Guerra Mundial. Pero incluso antes, en los años 10 y 20, hubo varias propuestas. Antes de la Declaración Balfour, por cierto, ayer se cumplieron 100 años, ayer justamente, de la Declaración Balfour, la declaración por la que el gobierno inglés se comprometía a empezar a mirar esto de reinstalar a los judíos en Palestina. Pero cuando le dijeron a Theodor Herzl que vamos a hablar de dónde ponerlos en algún otro sitio, dijo, no, Palestina innegociable. ¿Por qué? Porque es la tierra bíblica. O sea que no estamos hablando, no nos fijemos en que los vascongados del siglo XVI injustamente y disparatadamente defendían su derecho a no pagar impuestos por ser los descendientes de Túbal. Es que en el siglo XX se legitima la creación de un Estado nuevo por ese mismo motivo. Entonces yo creo que es un fenómeno universal. No sé si con esto más o menos he respondido a la primera pregunta. Y luego a la segunda, el tema de las naciones étnicas, ¿no? Que le ha sorprendido la cantidad de ellas que había y por cierto, la pervivencia de ellas. No la pervivencia, los ecos que quedan de ellas, ¿no? Por ejemplo, es curioso que cuando se divide las Asturias de Oviedo de las Asturias de Santillana, se fije el linde, digamos, en Llanes, más o menos, no exactamente en Ribadesella, pero en Llanes. Es decir, las dos Peñamelleras y Ribadedeva pertenecieron durante 700 años a las Asturias de Santillana y pasaron a formar parte de lo que después, de la ex Asturias de Oviedo y provincia de Asturias en 1833, hace menos de 200 años, y supongo que por un criterio meramente operativo, porque la carretera sería más fácil para llegar a Oviedo que para cruzar el desfiladero de la Armida y llegar a Santander, no lo sé, pero quiero decir ¿por qué se fija, a lo que voy, por qué se fija el límite entre las Asturias de Santillana y las de Oviedo en Llanes? Coño, pues porque había cierta conciencia de que de aquí para acá estaban los astures y de que de aquí para acá estaban los cántabros, y alguna diferencia lingüística, dialectal, y alguna diferencia étnica, o alguna diferencia quizá de memoria, de sentimiento de estirpe, de familia, había, que era algo distinta a este lado y al otro de Llanes, y por eso fue la división, y por eso las divisiones dialectales que les he dicho antes de los vascuences, no el vascuence. La razón de que exista el batúa, el euskera unificado, por cierto, empezó a unificarse en 1918 bajo los auspicios de Alfonso XIII, y se completó el trabajo en 1968 bajo los auspicios del general Franco, para que luego hablen de la vascofobia del franquismo, la gran creación cultural y lingüística, arma del nacionalismo, es fruto de los trabajos de la Euskaltzaindia, Academia de la Lengua Vasca, en los años 40, 50 y 60, en pleno franquismo. Bueno, pues esa neolengua, esa lengua de laboratorio, se crea por la necesidad de fusionar todos los dialectos. ¿Por qué? Porque como los dialectos no se entienden entre sí, el hablante de vizcaíno, para entenderse con el hablante de guipuzcoano, se tenía que pasar al castellano. Y esa es la razón fundamental, olvídense de represiones y de tonterías, la razón fundamental por la que el vascuence va menguando y va menguando cada vez más, es porque era inútil para comunicarse a 50 kilómetros de donde uno hablaba. A mí hace un par de años me explicaba un cantero de Leiza, Navarra, que habla, claro, de cierta edad, ya los jóvenes hablan batúa, evidentemente.
el cantero de Leiza habla alto navarro occidental y cuando va a vender sus piedras a Marquina, donde habla, o a Guernica, donde hablan guipuzcoano, nada más pueden hablar qué tal estás, qué bueno hace, buenos días. Pero cuando hay que hablar de cosas serias, de dinero y de contratos, tienen que pasarse al castellano, porque si no, no se entienden. Y pasa lo mismo con el batúa, es decir, el abuelo hablante de guipuzcoano, cuando le llega el chaval educado en la Icastola en batúa, tienen que pasarse al castellano, porque él habla guipuzcoano y el niño lo batúa. Y entonces, digamos que siguen teniendo el mismo problema. Pero las fronteras dialectales, curiosamente, coinciden en buena parte con los pueblos prerromanos. Y el caso más espectacular es el de los autrigones. O sea, el territorio de Autrigón, las encartaciones, no se habló vascuence jamás. Y sí perteneció al señorío de Vizcaya, pero no se habló vascuence jamás. Ojo, y lo que pasa en España ha pasado en todas partes, ¿eh? No crean que aquí... ¿Saben cuántos dialectos del italiano hay? 45, se supone, porque luego hay subdialectos y no se acaban de poner de acuerdo. Y entre uno y otro hay unas diferencias enormes. Y lo sé a ciencia cierta porque yo he trabajado durante mucho tiempo en Varese, arriba al norte, pegado a Suiza, donde hablan varesotto, y a 40 kilómetros hablan comasco, en Como. Y cuando me querían tomar el pelo, se ponían a hablar en comasco o en varesotto, y yo, aunque hablo italiano, no pillaba una. Y si los de Como hablan comasco, los de Varese no se enteran de nada, y viceversa. Y eso es en la Italia de hoy, donde todo el mundo cree que solamente se habla italiano, y eso no es verdad. Y lo mismo podríamos hablar de Francia, y lo mismo podríamos hablar de Alemania, y lo mismo podríamos hablar de todos los países del mundo, ¿eh? La fragmentación dialectal es tremenda, y los ecos, digamos, subterráneos de esas fragmentaciones étnicas y lingüísticas siguen presentes. Hombre, ya hoy evidentemente no es lo mismo, entre otras cosas porque con la lengua que estoy hablando yo ahora puedo dar perfectamente una conferencia en Caracas y en Buenos Aires y en Manila, hasta hace poco. Mientras que los vascos no, los vascos con el guipuzcoano no pueden darla en Bilbao. Tienen que pasarse o al batúa, o si quiere que le entienda la gente, a castellano, evidentemente, a la lengua del imperio, que pues se llama como se llama. ¿Me permiten la descortesía de que me quiten la chaqueta? Es que con estos focos voy a morir. Sí, yo... No les importa, ¿verdad? Espera. Un pequeño detalle que pasó por encima en relación con la mayor o menor romanización. San Isidoro en las etimologías, como no podía ser menos, para la prehistoria utiliza fuentes bíblicas, evidentemente, igual que Alfonso X, etcétera, etcétera, hasta el siglo XIX. Fuentes bíblicas. Sin embargo, en la crónica de los reyes godos, o coetánea, habla de las rebeliones o sublevaciones o carácter indómito o con problemas políticos de los pueblos del norte. Si puede decirnos un poco a qué pueblo se refería y qué alcance tiene esa referencia o esas referencias que son varias de San Isidoro. Interesantísima y divertidísima cuestión, por cierto, porque de ese dato, que en parte da San Isidoro, ¿no?, de la perpetua rebeldía de algunos pueblos, sobre todo del norte, han sacado un petróleo los nacionalistas. Bueno, en primer lugar, los visigodos tuvieron revueltas por todas partes en España, y realmente su control completo de la península fue muy breve, porque tenían zonas dominadas por el Imperio Bizantino, tuvieron que someter el Reino Suevo de Galicia, y tuvieron rebeliones por todas partes. Los cántabros se rebelaron hasta el año 585, si no recuerdo mal, que lo sometió Leovigildo. Y los vascones también fueron bastante revoltosos, y entonces hubo varias rebeliones vasconas que hubo que ir a sofocar. Es más,
ciudad de Vitoria tiene ese nombre por la victoria sobre una rebelión. Y es más, cuando los musulmanes desembarcan en el año 711, pillan a don Rodrigo en Pamplona, que esa es una de las razones por las que pierde la batalla de Guadalete, tiene que bajar desde abajo, desde arriba. Y esto se ha utilizado por parte del nacionalismo vasco como una prueba más de una última rebelión vascona. En este caso no es cierto, estaban el ejército de don Rodrigo luchando contra el ejército de los contrarios, de los hijos de Vitiza, que dominaban la cartaginense, y estaban luchando en Pamplona, ciudad de la cartaginense, contra los enemigos, no contra los vascones, contra los visigodos enemigos, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar, hay un mito muy habitual. Si buscan ustedes en Google Domuit Vascones, verán que es una frase que llevan un siglo, exactamente desde 1930 y tantos, cuando la mencionó Manuel de Irujo, si no recuerdo mal, en el Parlamento de la Segunda República. Dijo que en los cronicones de los reyes visigodos se repite una y otra vez la frase Domuit Vascones, y dominó a los vascones. Pero claro, si se repite con cada rey godo, eso quiere decir que no los dominaron nunca, porque si cada rey godo tenía que volver a dominarlos, quiere decir que no los dominaron nunca. Y entonces eso ha ido pasando de persona en persona, de libro en libro, de oreja en oreja, y hay una enorme cantidad de literatura, no solamente pseudohistórica, sino incluso poética, con el famoso Domuit Vascones, con el Domuit Vascones en hecho versos, incluso cantando la inconquistabilidad de los vascos. Y continuamente, cada vez que, por ejemplo, recuerdo que una vez Anasagasti dijo, cuando estaba Aznar haciendo, bueno, pues, supongo que cuando la famosa medida para acabar con la Kale Borroka, Anasagasti dijo, una vez más vienen los godos con el Domuit Vascones, ¿no? Otra vez se utilizaba el Domuit Vascones. Pero ¿sabe cuál es el problema de la frase Domuit Vascones? Que en primer lugar, no existen los cronicones de los reyes visigodos. Nunca se escribió nada que se llamara cronicones de los reyes visigodos. La única fuente, fundamentalmente, para conocimiento de la España goda es la que usted acaba de decir, la crónica de los reyes godos de San Isidoro, que llega hasta que él vivió, que es finales del siglo VII, ahora no me acuerdo, 600 y pico, no me acuerdo el año. Entonces, no existen los cronicones de los reyes godos. Solamente existe esa obra y luego alguna referencia, alguna fuente franca y poco más. Pero en ninguna de ellas aparece jamás la palabra Domuit Vascones. Jamás. Lo único es que hay un texto bastante siglos posterior, del siglo VIII o del siglo IX, que hablando de los tiempos godos habla que de tres o cuatro reyes tuvieron que ir allí a sofocar a los godos, y no exactamente con la frase Domuit Vascones, algo parecido, per Domuit feroces vascones o algo así. Pero no hay ningún texto, ni medieval ni de época visigótica, que mencione jamás la frase Domuit Vascones, que ha sido y que sigue siendo usada, y si la buscan ustedes en internet verá que hay cientos y cientos de referencias a Domuit Vascones como la gran prueba de que los vascones nunca fueron conquistados, lo cual es un absoluto disparate, una vez más. Entre otras cosas porque ahí tiene la prueba de la ciudad de Vitoria. ¿Por qué se llama Vitoria? Entre otras cosas, vamos, ¿no? Que evidentemente eran zonas donde el poder visigodo llegó poco, cierto, también aquí. Asturias y Cantabria fueron zonas muy poco gotizadas, fueron mucho más gotizadas las llanuras castellanas, evidentemente. Aquí hubo muchísima menos presencia, y en Cantabria menos todavía. Y en el País Vasco también, lo mismo. No sé si más o menos le he respondido con la... O sea, hay un mito con eso, ¿no? Que los vascos fueron especialmente rebeldes. No es cierto. Y además, el argumento esencial es absolutamente falso, es totalmente inventado, el de la frase Domuit Vascones. Es más, el más importante visigotista, si se puede llamar,
es español, que por cierto es un vasco, se llama Armando Vesga Marroquín. Tiene un libro que se llama eso, no sé si... Bueno, es más, yo creo que se llama, con muy mala leche, Do muy vascones, si no recuerdo mal, o algo similar. Y lo que dice en ese libro es que esa frase no se escribió jamás. Ah. Oye, mira, me ha gustado mucho tu ponencia. Quiero preguntarte algo que tiene que ver, en parte, con algo que también tengo yo que desarrollar aquí dentro de un mes. Hace poco, bueno, hoy mismo recibí un par de libros, digamos minoritarios, pero que cada vez está más estudiado. Uno es un clásico, Síntesis histórica de la armería vasca. Otro es Picas vascas en Flandes, de cómo pues el armamento el título de Euskal Herria fue el que nutrió a los Borbones. También nutrió a los Borbones el armamento de la escuela de Ripoll. Y iba a preguntarte una cuestión, desde la teoría política de Gustavo Bueno. Evidentemente, las capas corticales que desarrollan los ortogramas imperiales no se podrían consolidar, evidentemente, sin el poder de las armas, como muy bien demuestra Cervantes en el famoso discurso de las armas y las letras. Pero ¿hasta qué punto la estructura gremial que va ligada a la techné aristotélica y que se mantuvo en España y se mantiene todavía en parte hasta el siglo XIX, y que es en sus orígenes muy anterior a la revolución científica y a la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, tal y como lo diseñan sobre todo los historiadores de la ciencia y de la técnica anglosajones, hasta qué punto la estructura gremial no favorece el hecho de que los idiomas, digamos, las lenguas autóctonas no sirviesen de elemento de enlace y también de cripticismo, sobre todo frente a las invasiones exteriores. Pongo un ejemplo claro: los vascos, cuando se levantan contra Francia, se ven como españoles, o sea, son patriotas, y los catalanes lo mismo. Sin embargo, la gente del agro que trabajaba en los diferentes gremios, el gremio de llaveros o chisperos, los panellars que llamaban en Ripoll, mantienen al niño que se educa para ser un buen cañonero, que hace los cañones de los arcabuces, por ejemplo, por la Armada Invencible, mantiene el hecho de que tienen que aprender el idioma de sus padres, precisamente como un elemento no de alejamiento frente a las órdenes, frente a los encargos imperiales, sino precisamente para evitar que en caso de invasiones, como así pasó, de hecho cuando se crea la fábrica de armas de Trubia, aquí vienen los llaveros vascuences, claro, y claro, tienen que aprender a hablar en español para poder trabajar aquí en Trubia, porque claro, las órdenes y todo el despiece, pero por ejemplo, en Vascongadas, todavía hoy día, ahora ya no, pero todavía hasta hace 20 años había artesanos que tú les hacías un encargo y ellos, entre ellos, o sea, toda la nomenclatura de las piezas de las armas, o te la ponían en inglés pensando en la exportación, claro, porque si vas a vender una cosa en Inglaterra no lo puedes poner en... O si no, los despieces de las armas, en vez de ser en inglés, pues eran totalmente en euskera. Entonces, ¿hasta qué punto, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, todavía esa estructura gremial, a ver cómo lo ves tú, porque yo, vamos, estos días estoy mirando toda esa documentación, hasta qué punto esa estructura gremial que se mantuvo en los oficios y que ya venía de la Edad Media, sirvió todavía como, aunque las órdenes, digamos, de encargos ya se escribían en el castellano antiguo de la época, hasta qué punto eso no sirvió, digamos, para mantener en este caso, el bilbaíno, por ejemplo, los diferentes, no el batúa, sino el anterior, por supuesto, y en Cataluña lo mismo, como un elemento de evitar que, en caso de invasión, pues esas personas pudieran ser obligadas a trabajar para el invasor. Bueno, ya hay hasta jergas gremiales, es decir, jergas que solo se hablan en, no la lengua local, el catalán o el vasco, sino, por ejemplo, en Cantabria se habló durante muchos siglos la pantoja, que no tiene nada que ver con la cantante. La pantoja era una jerga gremial con palabras que no tienen nada que ver con el castellano ni con nada, con mezcla, por cierto, como había bastantes canteros vascos también, tienen su influencia en la euskera, y son palabras totalmente inventadas, y entonces era una especie como de, pues igual que la escritura de los médicos, que parece que escriben en egipcio para que no lo entienda nadie, y entonces es una manera no sé, de hacer que lo que ellos escriben solamente sea comprendido por los iguales a ellos, ¿no? Pues algo similar, es decir, es una especie de no sé cómo llamarlo, para conservar el espíritu de casta,
Al fin y al cabo, no anda lejos de la necesidad de aprender vascuence para ejercer en la administración vasca, aunque luego no se vaya a usar, lo cual impide a usted y a mí opositar allí, y sin embargo a ellos no les impide opositar aquí, ¿no? Es una especie como de barrera, pero no tiene nada que ver con nada nacional, entre comillas, sino con una cuestión meramente pecuniaria, egoísta, gremial, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sin embargo, también en la historia hay casos de lo contrario, es decir, uno de los argumentos, de los 1000 argumentos falsos que usan los nacionalistas catalanes, ya que hoy les hemos dado a los vascos, vamos a dar un poquito a los catalanes para que no sientan envidia. Una de las medidas legislativas del siglo XVIII, criticada por los nacionalistas catalanes, es que Carlos III obligó a los comerciantes de Valencia a llevar sus libros de contabilidad en castellano. Y entonces, claro, visto así, dices, joder, qué malo Carlos III, que les obligó. Bueno, pues fue exactamente al revés. Fueron los comerciantes de Valencia los que le pidieron al rey que obligara a llevar a todo el mundo los libros en castellano, porque los comerciantes franceses y genoveses afincados en Valencia los llevaban en italiano y en francés, y ellos no se enteraban. Entonces querían que se llevara en una lengua común, por supuesto, la lengua común de todos, que era el castellano. O sea, lejos de ser una imposición de Carlos III, de un rey, a un gremio para nacionalizarlos lingüísticamente, no, era el gremio, el interesado, en que incluso ellos mismos, aunque tuvieran como lengua materna el valenciano, incluso ellos mismos llevarlo en castellano, todo el mundo en castellano, para la buena gestión y la buena gobernación de la República Comercial de Valencia, pero pensando eso en los extranjeros, ¿no? O sea que, por ejemplo, hay otro caso también muy singular, que es el de los teatros, ¿no? Es que Godoy dictó una ley obligando a que todas las obras de teatro que se representaran en España fueran en castellano. ¿Qué medida contra el vascuence y contra el catalán? No, mira, contra el vascuence no, porque nadie representaba obras en catalán, porque no se escribía, perdón, en catalán, en vascuence no se escribía, prácticamente se escribían libros de piedad, libros, misales y poco más en vascuence, para que la gente pudiera rezar. En el siglo XIX estoy hablando, ahora es otra cosa, evidentemente. Pero en catalán, claro que se siguieron representando obras de teatro y zarzuelas, en catalán hay cientos de ellas. Lo que pasa es que se hizo eso, ¿por qué? Por los italianos, porque claro, a principios del siglo XIX las compañías italianas eran las más exitosas, Rossini y compañía y tal, y entonces claro, lo que se pretendía es que la ópera se representara en una lengua que la gente la comprendiera en castellano, pero no para impedir que en Lérida se representara en catalán. A eso al rey le importaba un pimiento, lo que quería es que en Madrid no se representara en italiano, ¿no? Pero eso también se utiliza, dado la vuelta, como argumento anti-español, y en el caso de Valencia es escandaloso, y se usa continuamente. La obligación por parte de Carlos III de que llevaran los libros comerciales en valenciano, no, fueron los valencianos los que lo pidieron. Pues nada, gracias. Hay otra pregunta ahí. Personal. Sí. ¿Qué significa Santander? Portus Sancti Emeteri, el puerto de San Emeterio. Es que yo soy Emeterio. Claro, San Emeterio y San Celedonio son los dos.